Ha vuelto una de las competiciones más relevantes en el mundo del fútbol. Es por ello que hoy, en Fútbol Entertainment, hablaremos de todo lo que nos dejó la primera ronda de los octavos de final de la UEFA Champions League. Como siempre, esperando que estén teniendo o que hayan tenido un día excelente. Si arrancamos este pequeño análisis y resumen de todo lo que nos dejó esta primera ronda de los octavos de final de la UEFA Champions League, como siempre, pasando por los resultados y asimismo la clasificación en lo que respecta al porcentaje de tal vez cada uno de estos enfrentamientos, quién se encuentra mejor en lo que por supuestamente respecta, el cual no solo podrían ser sus futuros rivales, sino también, por ejemplo, cuáles serían las características de que cualquiera de sus equipos puedan llegar a alzarse con el título de la UEFA Champions League. Con ello que rápidamente pasaremos a hablar de los resultados que dieron lugar a la culminación de esta jornada, como siempre realizando una pequeña previa en el que revisaremos rápidamente cada uno de los equipos para sí mismo tal vez recordar un poco lo que ahora mismo encontraremos en esta UEFA Champions League en el lapso de esta semana y la próxima, en el que asimismo encontraríamos las cabezas de grupo en cada uno de los recuadros de la parte de encima y asimismo en los equipos que están en la zona de abajo, los que se encuentran en, por supuesto, los otros equipos participantes, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de sí mismos sus resultados. Comenzando hablando con el enfrentamiento entre RB Leipzig y Real Madrid, enfrentamiento que culminó con un 0-1. En otro de estos grandes enfrentamientos encontraríamos a Copenhague, que ganó, disculpen, que perdió 1-3 ante Manchester City. Más adelante, ya en el brazo de las últimas horas, encontraríamos a un resultado tal vez algo sorpresivo para lo que respecta el momento tan dispar que puede llegar a contar ahora Bayern München. Pero asimismo, por ahora solo mencionaríamos este 1-0 que da un poco más de empujones a lo que puede llegar a ser la salida de su entrenador, Thomas Tuchel, en el que culminaríamos hablando del enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Real Sociedad, enfrentamiento que culminó con un 0, disculpe, con un 2-0, en el que rápidamente antes de comenzar me voy a tener que disculpar, estamos un poco acelerados más de lo normal, en el que aprovechando esta capacidad, pues momento en el que hablamos de que tal vez estamos demasiado acelerados, veamos que tal vez son algunas de las características que pudo llegar a demostrar Real Madrid en sus primeros momentos en su enfrentamiento ante RB Leipzig. La verdad es que la seguidilla de resultados de Real Madrid no solo en su competición liguera, sino también en lo que respectaba a la temporada en la UEFA Champions League y su participación en la misma. No solo le daba la disposición de que tal vez no se encontraba con el mejor momento, la verdad es que, por ejemplo, la disposición de que Nacho Fernández o Aurel Tchouaméni tuvieran que ser las referencias defensivas centrales, en este caso las defensas centrales para este enfrentamiento y que también la disposición en algunos potenciales bajas como Jude Bellingham daban mérito a que este Real Madrid tenía que aportar demasiado a través de la confianza que le has llegado a generar el poder ganar su enfrentamiento contra el segundo de su liga, en este caso Girona, y asimismo poco a poco a través de ello poder llegar a fomentar lo mejor de sí mismos en un enfrentamiento no solo ante un RB Leipzig que no ha tenido la mejor temporada en Bundesliga, sí, pero la verdad es que con jóvenes talentos como Xavi Simons o Dani Olmo, siempre generaba esta disposición de que sería muy importante cómo Real Madrid podría llegar a tomar los duelos y la disposición de adelantamiento de estos dos jugadores, especialmente con un planteamiento normalmente de este RB Leipzig de 4-2-2-2, algo que ayuda muchísimo a las transiciones en la rapidez colectiva, básicamente en el que muchas veces este RB Leipzig, a través de la recuperación en el balón en jugadores como muchas veces orientados en el medio campo a las facetas de adelantamiento por parte del Real Madrid, jugadores como Toni Kroos, Eduardo Camavinga, especialmente en Eduardo Camavinga, tal vez no el mejor en comparación a Toni Kroos en el desarrollo de juego, en el crecimiento a través del pase. La verdad es que se notó mucho que estas características buscaban ser muy beneficiadas por RB Leipzig a la hora de la recuperación. Y asimismo, como mencionábamos, en un bloque estándar de un 4-2-2-2, creo que lo dije bien, 4-2-2-2, sí. No solo se buscaba rápida distribución de juego, sino también
como mencionábamos, la recuperación en una pieza algo débil a la hora del desarrollo de pases por parte de su rival, y asimismo con estas piezas muy adelantadas y casi muchas veces orientadas a un solo carril, se buscaba básicamente generar estas amplitudes por la zona de las bandas y que poco a poco la distribución de las mismas ayudará muchísimo a que estas fueran de forma efectiva y muy colectiva. Con ello, ¿qué tratamos de decir? Básicamente, al tener una línea ofensiva de siempre tener tu compañero adelantado, ayudaba muchísimo a tal vez no tener que ser tan problemático la descarga del balón, por supuesto, sino también que en el momento en que la desarrollaras, por ejemplo, podrías transcurrir a través de las bandas y acercarte a tu compañero. Disposiciones muy interesantes para lo que representa RB Leipzig, por supuesto, y asimismo, la verdad es que demostraron un enfrentamiento bastante difícil para el equipo de Real Madrid, en el que no solo jugadores como Toni Kroos tuvieron que tomar algo más del papel de protagonismo que muchas veces pueden llegar a desenvolver. La verdad es que en jugadores tan talentosos, siempre enfrentamientos como estos nos dan la capacidad de entender un poco más el gran margen de su carrera, en el que también la verdad es que específicamente trataríamos de hablar de una de las piezas fundamentales de por qué se dio este 1-0, en el que, como mencionábamos, la verdad es que los duelos en el medio campo y las recuperaciones en transición fueron muy determinantes para encontrar que este Real Madrid se encontraba en algo de problemas a la hora de la finalización y que al final se pudieron llegar a resolver a través de un jugador muy talentoso y que la verdad, desde su irrupción en el primer equipo, ha ayudado muchísimo a este Real Madrid en los momentos en los que tal vez no podría llegar a encontrarse con la mejor disposición en el campo, en este caso hablando de Brahim Díaz, y que con uno de los mejores goles que nos ha dejado esta UEFA Champions League, la verdad es que era muy difícil de no destacarle, además de que mencionábamos anteriormente las grandes facetas en la combinación de juego de Toni Kroos, la verdad es que Brahim Díaz también fue uno de los mejores jugadores en esta faceta, en el que rápidamente, ya pasando un poco más a través de la estadística y orientándonos al beneficio de la misma, hablaríamos de que fue uno de los mejores jugadores en porcentaje de acierto en pases, en este caso con un 85%, 28 desarrollados en todos estos desde la zona más adelantada del medio campo, algo bastante beneficioso para el Real Madrid y que al final ayudó a que no solo este jugador fuera capaz de generar pases claves para este enfrentamiento 4, sino también que poco a poco a través de esta capacidad de conducción por las bandas para adentrarse al medio campo y asimismo poder generar disparos, como pudimos ver en este enfrentamiento, ayudaron a que poco a poco Real Madrid no solo siga fomentando lo más característico de sus habilidades a la hora de encontrar victorias, muchas veces orientadas al talento, pero también a la disposición de grandes jugadores que no solo pueden llegar a beneficiar lo mejor del equipo, al muchas veces orientarse en capacidades de retroceso, como muchas veces pudimos ver en Brahim Díaz, sino también que al final se traducen en victorias que poco a poco no solo le dan esta característica de tal vez poder llegar a luchar por un doblete, como vimos, resultado bastante favorable, tal vez algo corto, la verdad es que teniendo en cuenta su rival, diríamos que todavía esta eliminatoria no está cerrada, poco a poco teniendo en cuenta también las grandes capacidades de juego que pudo llegar a demostrar RB Leipzig, demuestran que no solo es un equipo difícil, sino que lo será a lo largo de esta eliminatoria. Asimismo, la verdad, destacaríamos de nuevo también facetas muy representativas para lo que es el presente del equipo, como también lo han sido Andrew y Lunin en la portería del Real Madrid, que ayudaron muchísimo a que este también pudiera llegar a sostener poco a poco un resultado de 0-0 y que poco a poco este también se ratificara en un 0-1. Asimismo, con 9 paradas y con un porcentaje de 5 atajadas por enfrentamiento en el área rival. La verdad es que fue una gran actuación de este gran jugador ucraniano y esperemos que siga desempeñando lo mejor de sí para, por supuesto, ayudar a tal vez lo mejor de este Real Madrid en lo que respecta a un margen de temporadas. Esperemos que sí, por supuesto. Por ahora solo nos quedaría preguntarle si creen que este Real Madrid, con resultados como estos, tal vez algo cortos, pero consistentes, teniendo la representación de una plantilla con alguna escasez en las lesiones. Un planteamiento algo difícil teniendo en cuenta que estrellas como Jude Bellingham estaban algo tocadas, pero que aún así la reaparición de jóvenes talentos que poco a poco pueden llegar a ratificarse como Brahim Díaz y asimismo tal vez un poco de disposición a la hora de la rotación en jugadores como André Lunin pueden llegar a ayudar a que este Real Madrid pueda llegar a ser uno de los claros candidatos a ganar esta UEFA Champions League. Nos interesa saber muchísimas opiniones, por ello que nos encantaría leerlos en los comentarios. Con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada,
como lo fue el enfrentamiento de Copenhague ante Manchester City. Manchester City que, hablando un poco acerca de su competición liguera, no solo había desenvuelto muy poca rotación, sino también algo muy característico en lo que representa la anterior campaña de Manchester City, algo que desempeñó no solo en que muchas eliminatorias a lo largo de su proyección desde la fase de grupos en la temporada pasada, en la que al final terminó ganando la competición en la final ante Inter Milan. No solo disponía que para los primeros duelos, la verdad es que la rotación no era una de las grandes características de Pep Guardiola, sin exceptuar ningún rival, y que pudimos ver esta misma similitud de características de la disposición de juego en este enfrentamiento entre Copenhague, en el que hablábamos al principio de las características de su competición liguera. La verdad es que muy pocos jugadores del Manchester City que enfrentaron a Everton el fin de semana pasado no tuvieron participación en este enfrentamiento, a diferencia de Jeremy Doku o en este caso sí, sería solo Jeremy Doku, que en este caso tomó su lugar Jack Grealish, que lastimosamente tendría que salir lesionado más adelante en el transcurso de este enfrentamiento, pero que ya hablando de las características y lo que pudo llegar a demostrar ambos equipos para estos 90 minutos, más o menos 95 minutos, la verdad es que no solo demostraba que Manchester City buscaba generar una resolución algo definitiva para el principio de esta eliminatoria y asimismo poco a poco poder llegar a acentuarse no solo la rotación, sino también poco a poco que el ambiente pueda llegar a ser un poco más favorable, algo que le ayudó muchísimo, como mencionábamos, la temporada pasada, en el que ahora sí cabe destacar las grandes facetas de juego de Copenhagen, en este caso a través de jugadores como Magnus Mattsson o Dennis Babdrov, la verdad, muy cruciales para que este Manchester City al final, con estos continuos ataques de repliegue y orientación, perdón, para que jugadores como que Kevin De Bruyne o Bernardo Silva tuvieran que orientarse a generar estos pequeños espacios de filtración para poder disparar, fueran algo que no tuviera mucho disculpe, no va a poder decir la palabra, no lo vamos a intentar más veces, que al final no lograra que este Manchester City pudiera llegar a marcar, en el que la verdad estos dos jugadores fueron muy cruciales para el desarrollo de juego en este enfrentamiento, asimismo también su capacidad de orientación en diferentes zonas del campo, en el que ya hablábamos de la orientación en el campo, la verdad es que fue una de las facetas que más beneficio encontró jugadores como Phil Foden, un Phil Foden que la verdad es que eh, es uno de los jugadores que poco a poco es bastante difícil de destacar por la gran cantidad de momentos de maravilla que puede llegar a presentar en un enfrentamiento, pero asimismo durante muchos minutos en el que tal vez sus grandes actuaciones se pueden llegar a verse algo opacadas en la gran cantidad de minutos que puede llegar a desenvolverlas. Pero asimismo, la verdad es que un enfrentamiento con un resultado algo beneficioso para este Manchester City. La verdad es que si vemos la clasificación de todos los equipos partícipes de esta UEFA Champions League en este momento, en los octavos de final, y vemos que victorias como estas no solo las llevan a ratificarse de nuevo como uno de los claros favoritos, sino también algo que muchas veces puede llegar a ayudarse, como una muy característica frase de cierto entrenador también muy cercano a Manchester, como Sir Alex Ferguson, que decía la verdad es que al final, después de ganar el primer trofeo, se hace más fácil ganar los demás. El que tal vez sea un resultado, una característica que busque Manchester City al poder ganar con un marcador algo pronunciado, trabajado, sí, la verdad es que no diríamos que Copenhagen no se presentó, la verdad es que tuvo facetas de juego muy interesantes, pero que poco a poco, como mencionábamos, resultados como estos pueden llegar a ratificar que este Manchester City tal vez pueda llegar a conseguir algo que muy pocos equipos han conseguido, como lo es tal vez, por ejemplo, recordando equipos como Real Madrid, competir con esta característica de ser de los pocos de ganar una UEFA Champions League de forma consecutiva, algo difícil y también bastante representativo en lo que es el proyecto de Pep Guardiola de manos de este Manchester City, que por ahora lo dejaremos a la duda y por supuesto, en este caso específico, a su opinión, la cual es muy importante para nosotros, en el que básicamente les preguntaríamos si creen que este Manchester City pueda llegar a obtener de nuevo, al menos poder llegar a la final,
No mencionaremos disculpe, si puedan llegar a ganarla. Por ahora diríamos que es un momento bastante temprano de esta UEFA Champions League para poder hablarlo, pero aún así nos encantaría saber su opinión. Si creen que este Manchester City está dispuesto para grandes cuotas históricas, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos más cercanos a la elaboración de este análisis, como lo fue el enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Real Sociedad. Una Real Sociedad que no solo demostró algunas características que le habían convertido en uno de los equipos más propositivos en esta UEFA Champions League, especialmente en uno de los más entretenidos de ver, sino también que poco a poco demostraba que podría llegar a ser una característica de juego que tal vez pudiera llegar a darle el rédito de una victoria. En este caso hablamos de no solo las presiones, sino las labores continuas de acompañamiento ofensivo, con esta denominación de acompañamiento ofensivo que tratamos de denominarlo. Es no solo que esta Real Sociedad muchas veces beneficiosa de poder adelantarse para sí mismo, ser muy beneficioso de rápidas recuperaciones a través de la presión, disponía no solo un juego muy dinámico, sino también que poco a poco buscara transicionar de forma continua el beneficio de la rapidez en el campo, asimismo, básicamente generar estos continuos choques en el que cada duelo sería importante para ganar el balón, por supuesto, pero especialmente en transicionar en ciertas zonas del campo ayudaría muchísimo a generar disparos bastante dinámicos y bastante rápidos, y asimismo que pudieran ya ayudar a esta Real Sociedad a que básicamente cada duelo en recuperación generara una conducción hacia adelante y que esta conducción hacia adelante permitiera un disparo muy cercano a poder anotar o asimismo generar una finalización efectiva. Algo que pudimos ver en el primer tiempo, la verdad es que fue una de las disposiciones de juego más interesantes de esta Real Sociedad y que demostraba que estaba muy comprometido a seguir jugando de la forma en la que le trajo hasta estos octavos de final. Algo también que bajo la representación de lo que es el equipo y su faceta histórica, algo muy característico y que por supuesto dan más margen de perspectiva de qué tan importante es el que estén hasta esta fase, en el que lastimosamente todas estas características lo pudimos ver en el segundo tiempo. La verdad es que se notaba bastante que para este enfrentamiento esta disposición de juego era casi una apuesta, en el que lo mencionabas anteriormente, cada duelo sería fundamental para obtener la victoria y se demostró al final, en el que la verdad mencionábamos las grandes características de juego de Real Sociedad, pero Paris Saint-Germain no se quedó atrás, presentándole muchísimos problemas a la hora de trascender no solo en la recuperación, sino que esta recuperación pudiera llegar a generar algunos tiros en beneficio de poder marcar, en el que básicamente, aunque mencionamos grandes capacidades de juego, solo dieron la determinación de que, por ejemplo, a través de una definición en este caso lo estamos olvidando de Miquel Merino, en este caso el capitán de Real Sociedad, terminar en el larguero, o algunos disparos algo lejanos a la guardameta de Gianluigi Donnarumma, daban esta presencia o esta percepción de que tal vez debía llegar a fomentar algo más Real Sociedad, que lastimosamente no pudo llegar a desarrollar durante la segunda mitad y que al final ello le costó no solo que este Paris Saint-Germain culminara con la apertura del marcador, en este caso un lapso de un 1-0, sino también que poco a poco pudiera llegar a sentirse con un poco más de capacidad ofensiva en transicionar, no solo en beneficio de la superioridad numérica, algo que mencionábamos con estos continuos repliegues hacia adelante de Real Sociedad, la recuperación del balón de Paris Saint-Germain y la capacidad de el duelo en beneficio del regate en jugadores como Bradley Barcola o Ousmane Dembélé, fueron cruciales para que al final cada duelo en zona de finalización se ganara en beneficio de Paris Saint-Germain en la segunda parte. Asimismo, un 2-0 que poco a poco, con el lapso de los minutos, se sentía que era más necesario para, en este caso, el equipo de Manuel Alguacil, de que culminara rápidamente este enfrentamiento, en el que por ahora, la verdad es que la determinación de la capacidad de talento y la comparativa de, asimismo, el porcentaje de la plantilla dan una clara diferencia de lo que representa el talento de Paris Saint-Germain y Real Sociedad. Tampoco buscamos desmeritarlo, sino más bien tratar de entender que esta Real Sociedad está aquí y ha desarrollado un trabajo que es bastante admirable y asimismo enfrentamientos como estos lo demuestran. No es fácil poder llegar a
ser em, semejante a un equipo tan difícil como lo es Paris Saint-Germain durante 45 minutos. Lastimosamente no se pudo dar durante otros 45 minutos más, pero aún así demuestran las grandes capacidades de este equipo y que por ahora, aunque es una eliminatoria bastante difícil teniendo en cuenta un porcentaje de 2-0 en contra, no diríamos que el equipo está ya vencido y que la eliminatoria se acabó. Al contrario, la verdad es que nos potenciaremos o trataremos de defender esta idea en que, la verdad, la Real Sociedad, lo que ha representado su campaña en Liga, ha desenvuelto de las mejores de sus capacidades de juego como local, algo que también le ayudará muchísimo en esta eliminatoria, porque no esperemos que pueda darnos algo más eh, de incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar en la misma, en el que por ahora nos gustaría preguntarles si creen que esta Real Sociedad pueda llegar a pasar o si esta eliminatoria ya está culminada, en el que por ahora la verdad solo nos quedaría hablar un poco más de los resultados. En este caso, no trataremos de alargarnos demasiado del enfrentamiento entre Lazio y Bayern München por las características del tiempo, por supuesto. La verdad es que no quisiéramos alargar demasiado esto, en el que bastante característico el cómo pudo llegar a perder el equipo, especialmente a través de una expulsión que definió de luego un penalti. Y que poco a poco da ciertas ideas de que este Bayern München no se encuentra en los mejores momentos de su, no solo competición, sino en su margen de proyección en lo que respecta a los objetivos, como por supuesto lo puede llegar a ser la Bundesliga y la UEFA Champions League, especialmente en una clara participación de objetividad histórica, en este caso del Bayern München, en el que por ahora diríamos que no hay mucha diferencia en lo que respecta a los porcentajes de acierto, asimismo, lo que pueden llegar a representar cada uno de estos grandes equipos hasta ahora. Por ahora nos queda solo hablar de lo que nos espera la siguiente semana, en el que enfrentamientos como Atlético Madrid, en este caso lo estamos olvidando, vamos a revisarlo rápidamente. Atlético Madrid-Inter, por supuesto, un auténtico partidazo, o asimismo enfrentamientos como Napoli Fútbol Club Barcelona, que no solo disponen lo mejor de esta competición, sino también nos demuestran que poco a poco cada enfrentamiento será muy relevante para poder llegar a entender cuál será la gran campaña que dispondrá un campeón para la jornada, disculpe, para la temporada 23-24 de la UEFA Champions League, en el que por ahora nos despedimos, como siempre esperando que les haya gustado, les haya entretenido. Asimismo, la verdad es que nos ayudaría muchísimo al crecimiento y el desarrollo de este pequeño proyecto, que pudieran apoyarnos a través de una suscripción o seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Asimismo, nuestras redes sociales, cuyo todos estos enlaces se encontrarán en la descripción de cada una de las diferentes plataformas en las que, como mencionamos, desarrollamos contenido. Asimismo, como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, me despido. Por supuesto, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.